Muy buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes Keter Ramírez, aquí para dar otro mensaje sobre el Evangelio. Quería decirles a las personas que se están quejando de que la cámara se mueve mucho, quería darles una explicación, aunque no es algo que yo debería estar haciendo, porque lo importante aquí no soy yo, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Lo importante es la palabra que se está hablando, que es palabra de Dios, es una palabra espiritual que profesa la verdad del Evangelio. Y entonces hacer quejas, así sea de manera constructiva, sobre que la cámara se mueve mucho y tal, es simplemente desconocer las razones por las cuales estas cosas están sucediendo. Miren, primero que nada, yo no estoy grabando con una cámara profesional para hacer videos. Yo estoy grabando con un teléfono. Y estoy grabando al aire libre. Son mensajes improvisados. Yo de repente voy caminando y siento la presencia de Dios, o tengo la oportunidad y el tiempo de predicarles, y el Espíritu Santo me manda a predicar y yo predico. Entonces, no es fácil, estando en la situación en la que yo estoy, porque yo tengo una vida aparte de la predicación del Evangelio, que obviamente no es más importante que la predicación del Evangelio, pero la tengo y no la voy a desechar. Sí, yo no estoy 100% dedicado a la predicación del Evangelio como pudiera decirse de, por ejemplo, el apóstol Pablo, que 100% se dedicaba a eso, no tenía hijos, no tenía mujer, no tenía... Bueno, sí, se dice que el apóstol Pablo, en la Biblia se dice que trabajaba armando tiendas, aunque no le dedicaba tiempo completo a eso. Era un trabajo que él hacía para poder sustentarse a sí mismo y no tener que vivir de las ofrendas que daban los hermanos a través del Evangelio. Ese no es mi caso. Yo trabajo y le dedico mucho tiempo a mi trabajo, también le dedico mucho tiempo a mi familia, a cosas personales, y obviamente saco tiempo también para predicar el Evangelio, pero no tengo tampoco los recursos para trabajar con una cámara profesional, para tener un estudio, para tener las luces esas que suelen utilizar los youtubers. Mi luz es la luz del sol, como pueden ver, predico al aire libre, y yo sé que eso hace que el mensaje sea menos atractivo, sí, obviamente hace que sea menos atractivo, porque esas personas que pueden hacer montajes con los videos, aunque yo de vez en cuando le pongo clic de videos, de vez en cuando pongo con la aplicación que tengo para editar el video, le pongo las letricas de los versículos de la Biblia para que ustedes tengan más comunidad también. Sin embargo, debería yo entender que muchas de esas citas bíblicas ya ustedes las debieron haber leído si son personas lectoras de la Biblia, si son cristianos, porque este canal está más que todo dirigido a cristianos, ¿sí? Obviamente una persona que no sabe nada de la Biblia lo puede ver y puede ser edificada y puede recibir el Evangelio también. Y también una persona que sea de otra religión, también bienvenida para que vea este mensaje, si lo entienda, lo crea. Pero principalmente está dirigido a cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque yo considero que son los que están dentro del llamado de Dios. El llamado el que lo acata, entonces pasa a ser elegido de Dios. Entonces, todas esas palabras que yo hablo, usted, si es una persona cristiana, así no haya sido salva, es una persona que tenga llamado, tiene o debería haberlo leído, porque si no es una vagabundería. Yo siempre digo que un cristiano que ya por lo menos tiene tiempo en el Evangelio, no se ha leído la Biblia completamente, es un vagabundo, ¿sí? Yo no te voy a decir que te la hayas leído tanto como me la he leído yo, como se la han leído un erudito, se la ha leído una persona, porque hay muchas personas que saben más que yo, pero por lo menos una vez en la vida te tienes que haber leído la Biblia completa con todo y genealogías, que es un fastidio para muchas personas leerla, pero debieran habérselas leído todas, y toda la palabra, todos los 66 libros de la Biblia completos, aunque sea una vez, y una vez es poco, déjame decirte. Tienes que haberte leído la Biblia muchas veces. Yo me la he leído la Biblia muchas veces, ya es algo normal. Entonces ya digo, ¿para qué le voy a ponerle tricas a la gente de los versículos que estoy diciendo? Si muchos de esos versículos deberían sabérselos de memoria. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que hay personas que se están quejando de que la cámara se mueve mucho. Hay una persona que me comentó que el video estaba bueno, pero lo dejó de ver porque la cámara se movía mucho. Hermano, yo no tengo algo para fijar el teléfono. Yo tengo que agarrarlo con la mano, y entonces si uno tiene pulso, la mano se mueve y entonces tiembla. A veces me emociono para decir algo y tengo que hacer gestos con la mano, tipo lenguaje corporal, tengo que moverme porque lo que estoy diciendo me emociona, y entonces muevo el teléfono así, y pasa, pues pasa. El otro día grabé un video que no se movía mucho porque estaba en mi trabajo y apoyé el teléfono sobre, no recuerdo si eran unos libros, que era, lo apoyé y no moví el teléfono mucho, y bueno, y empecé a hablar y se sintió bien. Pero como les digo, lo importante no es el mensajero, lo importante no soy yo, lo importante es el mensaje que estoy dando. Cristo padeció en la cruz, sufrió todo lo que sufrió. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por la humanidad. Y tú no eres capaz de ver un video completo porque la cámara se mueve. Eso es una vagabundería, porque si fuera un video que está hablando falsa doctrina, pero yo estoy hablando la verdad del Evangelio. Entonces sí me molesta un poquito la gente que se queja de esas tonterías. En vez de ver el video completo y enviárselo a sus amigos, a sus familiares, enviárselo a todo aquel que pueda ser edificado con esto. Porque de este mensaje, el recibirlo y entenderlo depende de la salvación de la gente. No soy el único que predica este mensaje. Hay otros hermanos en YouTube que lo predican hasta mejor que yo, pero si tú puedes pasar el mío,
pásalo, porque puede ser de edificación para que otra persona sea salva. Entonces deja de quejarte por tonterías, ¿sí? Deja de quejarte por tonterías. Entonces vamos a ir a Juan 5. He estado leyendo últimamente el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y he encontrado muchas joyas de boca del mismo Jesucristo, predicando el Evangelio. Obviamente lo ha hablado de una manera un poco más encubierta, digámoslo de ese modo, porque él todavía no había ido a la cruz, sin embargo estaba próximo a ir a la cruz, y entonces todavía no estaba dando el mensaje de la crucifixión. Sin embargo sí lo decía de manera encubierta, solo que no todos lo entendían, ni siquiera sus discípulos más cercanos. Él estaba forjando el carácter de sus discípulos más cercanos para que cuando el momento llegara de su resurrección y cuando el momento llegara de que el Espíritu Santo descendiera a ellos, ellos pudieran entender el Evangelio. Entonces, Juan 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. El que oye su palabra y crea el que le envió. Fíjate, el que le envió es Dios Padre, y Dios Padre ya había profetizado la venida del Mesías a través de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, creer en la venida de un Mesías que iba a cumplir ciertas señales, y viendo que Jesús las estaba cumpliendo, tenía que creer no solamente a las señales, sino al que envió a Jesús, porque él habló de dichas señales. Entonces, el que oye la palabra de Jesús, que va acorde además a esas señales, porque él se la pasaba diciendo que él tenía que dar su vida, se lo dijo a sus discípulos, obviamente, y ellos no le creían, pero era lo que decía el libro de Isaías en el capítulo 53. Era un capítulo que tenían que haber leído. Sabemos muy bien que eso de la numeración, creo que no se utilizaba en el Antiguo Testamento, eso de numerar los capítulos y los versículos. Sin embargo, Dios le ordenó a todo el pueblo de Israel que tenía que memorizar la palabra, tenía que vivir con la palabra, tenía que meditar en la palabra todos los días. Y si eran los que estaban cumpliendo, esa generación era muy cumplidora de la ley, no solamente los fariseos, sino el tal ciudadano común. Si ellos cumplían con eso de meditar en la palabra día y noche por el camino, memorizarse los versículos, todo eso, entonces ellos tenían que saber lo que decía Isaías 53, así no tuviera esa numeración del 53. Tenían que saber que hablaba de un Mesías que iba a dar su vida. Entonces, ¿por qué tenían ellos que ver como una locura el hecho de que Cristo, siendo el Mesías, iba a dar su vida? Porque se enfocaban solamente en la parte política, se enfocaban solamente en el Salmo 2, se enfocaban solamente en aquellos versículos que hablaban sobre el Mesías como un Mesías político que iba a encumbrar a Israel por encima de las naciones, pero no se enfocaban en la parte del sacrificio que está ahí en Isaías 53. Sin embargo, eso iba acorde a las profecías. Jesús nunca incumplió una profecía, que lo acusan muchos judíos hoy y los judíos de aquella época de que no cumplía con las profecías, porque eran unos ignorantes que no entendían el contexto completo de las profecías acerca del Mesías. Entonces, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Sí? ¿A qué muertos se está refiriendo? Cuando él dice viene la hora y ahora es, significa que está hablando en tiempo presente. Y los muertos que oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, se está refiriendo no solamente a muertos físicos, que eso va a ocurrir en el futuro, sino también a muertos espirituales que están vivos físicamente. O sea, ellos estaban muertos espiritualmente, toda la humanidad estaba muerta espiritualmente. Sin embargo, tenían al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es la vida personificada. O sea, que si el Hijo de Dios, siendo la vida personificada, estaba hablando palabras de vida, y tenía eso que resonar con el espíritu muerto de aquellos, para que ese espíritu muerto buscara la vida. Así como un sediento en el desierto busca incesantemente, aunque sea una gota de agua, asimismo un espíritu muerto busca la vida. Sin embargo, hay unos bloqueos mentales en la mente de los incrédulos que impiden que ese espíritu llegue a la vida, al agua de vida que es Jesús. Entonces, ¿cuál es ese impedimento mental? La incredulidad. Era lo que arropaba a la mayor parte de los judíos que se oponían a Jesús. Sin embargo, los que no se oponían y creían en él, aunque no entendían el mensaje completo, eran como ese moribundo que está en el desierto buscando una gota de agua, y si la ve se acerca, sin importarle si puede ser o no un espejismo, porque es posible que no sea un espejismo y realmente sea agua, y entonces sacie su sed. Eso era lo que le pasaba a muchos. No entendían del todo el evangelio que Jesús estaba predicando, sin embargo creían en él y se acercaban al agua de vida que era Jesús. Así también ha dado el Hijo tener vida en sí mismo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué significa esto de que el Padre tiene vida en sí mismo y Jesús tiene vida en sí mismo? Mira, nosotros los seres humanos y el universo entero depende de la existencia de Dios. Todas las cosas que están en el universo, y aquí nos vamos a poner un poco filosóficos para demostrar también no solamente la veracidad de Jesús, sino la existencia de Dios. Todas las cosas en el universo son dependientes de otra. El ecosistema que tú ves aquí, todo esto es dependiente de ciertas circunstancias, de cierta temperatura, de ciertas cualidades de la naturaleza. El aire que estoy respirando también es dependiente de que las plantas hagan fotosíntesis. La vida humana es dependiente del sistema, de que haya comida, de que haya trabajo, de que haya alimentación. O sea, todo es una cadena y todo es dependiente una cosa de otra. Desde lo biológico hasta lo social. Todas las cosas son dependientes las unas de las otras. El mantenimiento de la vida es dependiente. Si tú vas
examinando la cadena de dependencias de las distintas manifestaciones naturales del universo, va a llegar un punto en que te vas a dar cuenta que el mismo universo como tal, en su completitud, depende de algo. ¿Y qué es ese algo en lo cual el universo se sostiene? En lo cual el universo tuvo un inicio. Ese algo es Dios. Ese alguien es Dios. Dios creó el universo y Dios sostiene el universo. Si no existiera, entonces no se podría sostener nada de lo que vemos. Y aquí está hablando él de la vida, porque dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre es el único ente, el único ser que es independiente. O sea, Dios no necesitó ser creado, Dios existe por sí mismo. Dios no necesita el aire que se genera por la fotosíntesis, Dios no necesita la comida, Dios no necesita que su papá le dé plata, Dios no necesita nada de esas cosas. Dios es independiente en sí mismo, su vida es independiente, Él no necesita de nada ni de nadie. ¿Y qué dice aquí? También ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso quiere decir que Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, y la parte de Dios que es el Hijo, o sea, la persona de la Trinidad que es el Hijo, que es Jesucristo, también tiene vida en sí mismo. No depende como nosotros dependemos, como Adán dependió de cumplir la orden de Dios. ¿Cómo es eso? Dios le dio la orden a Adán y le dijo, de todo fruto del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Eso significa que Adán era dependiente en su vida de Dios, era dependiente de obedecer la voluntad de Dios. Si Adán no obedecía la voluntad de Dios, Adán moría. Si Adán caía en el pecado, Adán moría. Sin embargo, Dios no tiene esa limitación. Sin embargo, Dios también es santo y Dios no peca. Pero si Dios hubiese pecado, quisiera pecar, Dios no depende de nadie para vivir. Sin embargo, ¿por qué Dios no peca? Porque Dios es justo, Dios es amor, Dios es perfecto moralmente, Dios aborrece el pecado, y porque no le da la gana de pecar. Le da la gana de seguir sus propios estándares morales, que son los que determinan la santidad, no solamente la suya propia, sino la de todos los demás. Entonces Dios no peca, pero Dios no depende de obedecerle a nadie para vivir. Nosotros los seres humanos, Adán, que nació sin pecado, dependía de la obediencia de Dios para vivir. Sin embargo, aquí dice también que el Hijo tampoco necesita depender de nada ni de nadie. El Hijo tiene vida en sí mismo. Entonces, Jesucristo es inmortal. Jesucristo almáticamente no puede morir. Murió físicamente para sacrificarse por nosotros. Y recordemos que Ezequiel 18:4 dice, aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. ¿A qué se refiere a esto? Que las almas de los seres humanos que desobedezcan a Dios, que cometan un pecado, serán condenadas eternamente primeramente en el infierno, luego en el lago de fuego después del juicio final. ¿Por qué? Porque no dependen de sí mismas, y si rompen esa cadena que los sostiene con vida, que es la obediencia a Dios, a través del pecado se puede romper eso, morirán eternamente. Sin embargo, el Hijo, que tampoco peca porque también es Dios, tampoco depende de eso, Él es inmortal, Él no puede morir almáticamente, aunque sí murió físicamente. ¿Y a qué no es que no puede morir almáticamente, sino que Él puede, como Él lo dijo en un versículo, este versículo si no recuerdo cuál es, Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Qué quiere decir esto? Él pudo morir, Él pudo llevar la muerte de su alma, pero porque Él lo eligió, no como consecuencia de un pecado propio que Él haya cometido, porque Él no cometió pecado. Sin embargo, Él no puede morir es por cometer pecados tampoco, porque Él es Dios. Sin embargo, Él puso su vida, la vida de su cuerpo y la vida de su alma por la vida de nuestra alma. Sin embargo, ¿por qué Jesús resucita con el poder de Dios? ¿Y cómo es posible que también su alma se vivificó si Él dio la vida de su alma por la vida de nuestra alma? ¿Cómo es posible esto? Porque el pecado no puede retener a un ser inmortal que depende de sí mismo, como lo es Jesús, y por tanto era el único que podía dar su vida por nosotros y luego volverla a tomar. En nuestro lugar dio su vida, la volvió a tomar y vivió. ¿Qué es lo que pasa cuando un ser humano dependiente como nosotros muere su alma? Si el alma de un ser humano que no es independiente, que no tiene vida en sí mismo, muere, esa alma se queda muerta. ¿Por qué? Porque la misma expresión filosófica y bíblicamente hablando lo dice. No tienen vida en sí mismo. Lo único que tiene vida en sí mismo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el ser humano no tiene vida en sí mismo. Por tanto, si el alma de un ser humano muere, ahí quedó. Ahí quedó porque se rompió la cadena que lo conectaba con la vida eterna que es Jesús. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, si Jesús es la resurrección y la vida y se rompe la cadena, y ahorita vamos a explicar cómo se rompe esa cadena, lo hemos explicado en todos los videos, pero yo estoy aquí para explicar una y otra vez las mismas cosas, así sea con palabras diferentes.
Entonces ese ser humano no puede resucitar de sus propias fuerzas, no puede vivir eternamente, cosa que Jesús sí puede. Jesús no murió porque pecó propiamente, sino porque murió por nuestros pecados, y propiamente resucitó porque Él quiso hacerlo, porque Él tiene vida en sí mismo. Esa es la explicación de esto. Entonces, ¿qué dice después? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí se está hablando de una muerte física y que también ellos serán resucitados. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto yo lo expliqué en un video. Esto es la sustitución. Los que hicieron lo bueno, no es que hicieron lo bueno propiamente o literalmente hablando, sino que la sustitución de Cristo, que siempre hizo lo bueno, nos sustituye a los verdaderos salvados. Y es como que yo hubiera vivido la vida de Jesús, y es como que Él hubiese vivido mi vida de pecado en la cruz. Él paga por eso, y como Él me sustituyó, yo tengo en mi cuenta judicial haber vivido una vida perfecta. Entonces es como que yo hubiera hecho lo bueno y yo resucito a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O también lo puedes interpretar así: los que hicieron lo bueno fueron los que obedecieron a Dios cumpliendo las dos demandas de Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. ¿Cuál es el buen mensaje? El buen mensaje es el hecho de que Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros, todos los pecados, ¿sí? Si tú te reconoces como pecador y crees esto, que Cristo murió por tus pecados, entonces tú hiciste lo bueno. ¿Por qué es lo bueno? Porque es lo que le da vida a tu alma, y por eso se llama salir a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, o sea, los que no creyeron, a resurrección de condenación, porque muy malo te sería no creer. Si no crees, estás negando el evangelio. Entonces, esto se entiende bajo la sustitución y nunca bajo la acción propia, porque Dios no determina si una persona es salva o no por las acciones propias, porque haya hecho las cosas bien o mal según los mandamientos, sino si cumplió las dos demandas de Marcos 1:15. Si cumples las dos demandas, tú hiciste lo bueno. Si tú quieres vivir en santidad y salvarte con tu propia santidad, tú hiciste lo malo y vas a resurrección de condenación. Y si no pretendiste nunca vivir en tu santidad, pero tampoco te importó nada con Dios y no creíste en Cristo, también hiciste lo malo y también te vas para el infierno. No te estoy condenando yo, te está condenando la palabra de Cristo, la palabra de Dios, que dice que los que pequen morirán. Ezequiel 18:4, aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En el plan de salvación existe una subordinación en la cual el Padre, por eso Jesús dice, el Padre es más que yo. El Padre, aparte que tiene la autoridad de ser Padre, es el que envía a Jesús. Jesús es el que actúa y el Espíritu Santo es el que acerca a las almas a Dios, entonces, a Cristo, para que sean salvos y reconciliarse con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada una de las tres personas de la Trinidad tiene un papel importante en el plan de salvación. Entonces eso amerita subordinación. Por eso Él dice aquí: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió, la del Padre. Los judíos conocían más sobre el Padre porque el Padre se manifestaba a los profetas, se le manifestó a Moisés y le dio la ley, y el Padre era el que hablaba. Sin embargo, Jesús también tuvo ciertas apariciones. Esto se llama una cristofanía, que son manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento a través de lo que los teólogos, bueno, eso es una teoría teológica, pero la voy a hablar aquí. Cuando se habla del ángel del Señor, no es cualquier ángel, el ángel del Señor, sino que el ángel del Señor se le da una identidad. Por ejemplo, cuando se le aparece a Gedeón o cuando se le aparece a los padres de Sansón, el ángel del Señor habla como si él fuera Dios. Eso es lo que se le llama una cristofanía, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, o sea, antes de haberse encarnado en la tierra. Claro, muchos teólogos niegan esto, otros lo afirman, pero las características y la manera en la cual habla el ángel del Señor, luego hablaremos de ese tema con versículos y todo, ahorita no tengo en la mente esos versículos, pero esas manifestaciones, esa manera en la que habla, determina que habla como si fuera Dios. Entonces se está refiriendo a Jesucristo. Ahora, la palabra ángel no significa un ser con alitas, que es un sirviente de Dios en todos los casos. Ángel significa mensajero. Sí es verdad que la mayor parte de los ángeles, o casi todos los ángeles, excepto los ángeles caídos, son esa clase de ángeles que son sirvientes de Dios, que hacen lo que Dios quiere y son parte de su ejército, etcétera, o están en la alabanza en el cielo, etcétera. Pero la palabra ángel significa mensajero, y cuando se habla del ángel del Señor también se puede haber estado refiriendo a Cristo antes de encarnar, manifestándose y haciendo cosas, porque todas las cosas que el ángel del Señor hacía, las hacía en pro de la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios, y él se manifestaba y hablaba de sí mismo como Dios. Pero ese es otro tema en el que no voy a entrar en este momento. Si hay alguien que está en contra de eso, no pasa nada. Lo importante es que tú creas en la verdad de lo que Cristo hizo cuando Cristo encarnó. Si Cristo se manifestó como el ángel del Señor y tú no lo quieres creer, eso no amerita nada malo, eso no pasa nada malo. Eso es un tema que vamos a hablar en otro video. Sin embargo, yo creo que sí, que la cristofanía es real. Ahora, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque el que tiene que dar testimonio es el Padre, fue el que dio la profecía. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad.
pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas esto digo para que vosotros seáis salvos. Él está hablando basándose en la profecía y no basándose en las cosas que Juan decía, aunque Juan era un profeta, pero él se basaba en la profecía que el Padre le dio a los profetas del Antiguo Testamento para hablar de la veracidad de sus hechos. Él era antorcha que ardía, refiriéndose a Juan el Bautista, y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Fíjate que él estaba cumpliendo con las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, y Jesús les estaba diciendo, ustedes vayan a las profecías, vayan a la Biblia y vean que yo estoy ahí, que este es el tiempo señalado, y no solamente es el tiempo señalado, sino que estoy cumpliendo con las cosas que la palabra habla acerca de mí. Aunque claro, todavía no había dado su vida, que es una de las maneras más importantes de evidenciar la identidad del Mesías, pero estaba haciendo las demás obras. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Aquí podemos hablar un poco sobre lo que hayamos estado hablando en el video pasado. El que peca no la ha visto ni la ha conocido. Y aquí Jesús le dice, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. O sea, no la ha visto. Nosotros nunca hemos visto a Dios. Y obviamente le conocemos en parte, no le conocemos completamente. Pero lo haremos cuando estemos frente a Él en el reino de los cielos. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Fíjate, una persona como ellos que no examinaban las escrituras completamente, no podían creer en el Mesías porque no veían la Biblia. Y ese es el problema también con los cristianos de hoy. No creen este mensaje de salvación al 100% porque no leen la Biblia y no la entienden. Miren, a mí me da un poco de lástima y se los voy a poner en pantalla. Ustedes ven las visitas de mis videos cuando hablo del tema del apocalipsis y son videos muy vistos, miles de vistas, miles de likes, miles de comentarios. O cuando hablé del postulado de Cristian Tempón, que dije que no se cumplió lo que él profetizó del arrebatamiento, miles de vistas, miles de esto. Pero cuando hablo del tema de la salvación, no sé, 200 vistas, 100 vistas, ciento y tanto de vistas. Creo que el que más ha llegado 500 vistas. O sea, a ustedes no les interesa el tema de la salvación, lo que les interesa es el apocalipsis, el drama del apocalipsis, cómo será la gran tribulación, quién será el anticristo, ese tipo de cosas que sí son importantes, pero no es lo más importante, y eso es porque no les interesa la teología de las escrituras. Lo que les interesa es el drama, lo que les interesa es el alarmismo, lo que les interesa es el tema del fin del mundo, pero no les interesa si son o no son salvos. Y eso es lamentable que pase eso con los cristianos el día de hoy. Yo a veces quiero utilizar esos videos como una carnada para aprovechar de predicar el verdadero mensaje, pero ni así le paran, porque lo que comentan son temas con respecto al apocalipsis. Y si comenta para criticar la mayoría. Y eso da mucho dolor. Entonces, ¿qué dice aquí? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Miren, lean la Biblia para que vean que lo que yo estoy hablando no solamente tiene sentido, sino que es bíblico. Es totalmente bíblico y ustedes no lo quieren creer, quieren seguir pensando que se pueden ganar la salvación a través de sus obras. Sin santidad nadie verá al Señor, es lo que dicen, y no entienden lo que quiere decir la palabra. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dice que sigas la paz y la santidad. No dice que si no vives en una santidad perfecta no verás a Dios. Dice que la sigas. Eso quiere decir que la santidad tiene unos parámetros morales establecidos por Dios y tú tienes que seguirlo lo más que puedas. No te puedes quedar de brazos cruzados sin hacer nada para vivir en santidad. O sea, que la sigas. Pero esa santidad está en ti judicialmente a través de Jesucristo, que dio su vida en tu lugar y tu vida de pecado pasa a Él y la tienes que seguir. La tienes dentro de ti, pero tienes que seguir los parámetros morales de esa santidad. Si no la tienes, no la vas a tener por tus obras, la vas a tener por creer el mensaje, porque hoy día nadie se va al infierno por sus pecados, se van al infierno por su incredulidad, por no creer este mensaje, que Cristo pagó el pecado de la humanidad al 100%. No pagó solamente los pecados que cometiste antes de conocer la palabra, pagó los que no has cometido, que vas a cometer pasado mañana. Pasado mañana vas a hacer algunos pecados feos, ya Él pagó por eso. Si tú crees esto, que pagó por todos los pecados de toda tu vida, tú eres salvo. No puedes creer que pagó solamente por lo del pasado. No, pero sin santidad nadie verá a Dios. No seas ignorante y entiende la realidad de todo esto. Vamos a ir a Juan 8, del verso 2. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Obviamente, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién es la santidad personificada? Jesús. Entonces, y si tú sigues a Jesús y Él es no solamente la santidad personificada, sino que es la luz del mundo, el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú, si no escudriñas las escrituras correctamente y no te metes en el tema de la salvación correctamente, tú no sigues a Jesús, tú sigues lo que te dice tu pastor todos los domingos. Tú no hablas con Dios, tú no tienes comunión con Dios y tú no vas a entender el evangelio porque tú basas tu teología en lo que te enseña un supuesto pastor. Ya hemos hablado en otros videos de que los pastores son unos usurpadores de ese título, porque hoy día no existen pastores, literalmente hablando, son puros usurpadores. Muchos de ellos tienen un llamado impresionante, predican la palabra con mucho denuedo, pero no son pastores, ese título no les corresponde. No voy a hablar de eso en este video porque el video se extendería demasiado. Verso 13 de Juan 8. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero,
porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Sí, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy yo solo, sino el Padre sino Él que me envió, el Padre. Jesús siempre estuvo hablando conforme a la palabra de Dios. Yo también estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Así que este mensaje que yo estoy dando en todos mis videos no es mío, es del Padre, es de Jesucristo y es del Espíritu Santo. No es mío. Si yo dijera algo que fuera desapegado a lo que la palabra dice, entonces sería yo mismo. Pero ustedes no pueden discernir la diferencia entre alguien que habla pegado a la palabra y alguien a quien no está pegado a la palabra, porque ustedes no leen la Biblia y no les interesa. Lo que les interesa es el alarmismo, el apocalipsis, las señales, y no leen la Biblia, no aman la palabra de Dios, no la aman. Cuando tú empiezas a amar la palabra, se te va a hacer fácil entender el evangelio que yo predico, que es el evangelio bíblico, es el único evangelio verdadero, es el evangelio que se predicaba en la iglesia primitiva, es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Fíjate, no conocían a Dios. Hoy día tampoco conocemos a Dios completamente. Los salvos lo conocemos en parte. Los que no son salvos no lo conocen. Están viendo oscuras. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Eso es lo que les va a decir ahorita. Eso está en el título. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Está hablando obviamente de que va al cielo, pero que les dice que en su pecado moriréis. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si tú no amas la palabra de Dios y no la escudriñas, tú lo que vas a entender son las cosas de manera terrenal. Tú vas a entender las cosas de manera de este mundo. Incluso la palabra, lo poco que la lees, la vas a entender según la lógica de este mundo y no según la lógica espiritual. No vas a poder entender las verdades bíblicas que están escondidas para ser discernidas por el Espíritu Santo y llegar a tu mente en el entendimiento si eres un llamado, y si has nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo permanentemente en ti, las vas a poder entender de una manera aún más fácil. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sabemos que dice aquí, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y yo soy es el nombre de Dios. Es como Dios se le manifiesta a Moisés y le dice, yo soy el que soy. ¿Y qué es lo que le dice aquí cuando dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis? Que si no creéis que Jesucristo es Dios, en tus pecados moriréis. Por eso yo me baso en esta palabra para decir que aquellas personas que no creen que Jesucristo es Dios, como los testigos de Jehová, no pueden ser salvos. Obviamente los testigos de Jehová tienen más blasfemia. Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, entre otras blasfemias y otras herejías que dicen. Pero una persona que no cree que Jesucristo es Dios no puede ser salvo, porque Él lo dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está más que claro que está hablando de la identidad que Dios le da a Moisés. Yo soy es el nombre de Dios. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, no puedes ser salvo y morirás en tus pecados. Entonces, por eso entender el tema de la Trinidad es esencial, porque es una doctrina de primer orden. Por eso el Espíritu Santo visita iglesias evangélicas que sí creen que Jesús es Dios, pero no visita iglesias de los testigos de Jehová. No las visita. ¿Por qué? Porque ahí están atentando contra una doctrina de primer grado. Igual que los mormones lo hacen, igual que los católicos lo hacen, igual que muchas falsas doctrinas lo hacen. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y jugar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Prácticamente les estaba diciendo, cuando ustedes me crucifiquen y vean que yo voy a resucitar, van a saber que yo soy Dios. Y muchas personas hoy, incluso personas que no son cristianas evangélicas, que no son salvas, creen que Jesucristo realmente es Dios. Sí, porque cuando hacen hasta incluso memes, ponen a la cara de Jesús y diciendo que Él es Dios. Y claro, está mal hacer burlas y hacer memes de Jesús, pero hasta esas personas que son unos impíos, que no les interesa nada con el evangelio, saben que Jesucristo es Dios encarnado. Entonces, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Juan les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mira, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? Nuestro cuerpo está habituado por su naturaleza caída
al pecado, está inclinada la naturaleza al pecado. ¿Qué quiere decir esto de la naturaleza? Vamos a explicar un poquito esto. Si tú agarras, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un lobo y lo crías con unas ovejas. Tú sabes que los lobos son cazadores de ovejas y lo crías con las ovejas. Es imposible que el lobo se comporte como oveja. El lobo va a empezar a hacer cosas de lobo. Incluso si empieza a crecer, sus instintos lo van a hacer que se coma a las ovejas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza de lobo, no tiene una naturaleza de oveja. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando digo que nuestra naturaleza está inclinada al pecado? Que por más que queramos dejar de pecar, nuestro cuerpo nos va a ganar. Podemos luchar contra esa naturaleza a través de las doctrinas espirituales como la palabra, la oración, el ayuno, pero si nuestra naturaleza está inclinada al pecado, tarde o temprano, aunque débilmente, si cumplimos estas doctrinas espirituales bien, vamos a terminar pecando de igual manera. Es lo mismo que eso del lobo criado entre ovejas. El lobo se va a terminar comiendo las ovejas cuando crezca. Entonces, por eso Jesús dijo que si todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, no puedes dejar esa naturaleza, está dentro de ti. Entonces, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo nos va a liberar de este cuerpo de muerte, como lo dijo el apóstol Pablo. Una vez que, si morimos, vamos a partir al cielo, esperando la resurrección de los muertos, o en el arrebatamiento, esas personas que son vivas y son arrebatadas van a ser transformadas. Entonces seremos libres de este cuerpo. Mira, este cuerpo le gusta la borrachera, este cuerpo le gusta la lujuria, este cuerpo le gusta la pelea, este cuerpo le gusta la violencia, este cuerpo le gusta. Y tú creerás que no es así. Y las personas que son humanistas, hay muchos cristianos hoy día que son muy humanistas, que se basan en sus principios, en que me criaron así, en que me enseñaron así, a ir a la iglesia de chiquito, y yo cumplo todo lo que me dice el pastor. Entonces tienen de alguna manera domados sus instintos, piensan ellos porque no le hacen daño a nadie, no matan a nadie, no roban a nadie, son buenos esposos, mantienen a sus hijos, no andan peleando con nadie, son tranquilos. Pero, ¿sabes cuándo se revela esa naturaleza pecaminosa? Pues, por ejemplo, en algo tan sencillo como que ves una película de acción. Tú ves una película de acción, yo no te estoy diciendo con esto que no veas películas de acción, pero tú ves una película de acción y tú ves que el héroe está matando a todo el mundo, a todos los villanos y eso, y a ti te da alegría cuando el héroe mata al villano y salva al mundo y etcétera. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Está ocurriendo un asesinato, está ocurriendo un acto de violencia y tú lo estás viendo y lo estás disfrutando. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres un asesino en tu corazón. Yo no te estoy diciendo esto para jugarte, sino que te lo estoy diciendo para que entiendas que tu naturaleza, si no sale en el exterior, en el mundo real, va a salir en el interior de alguna manera, porque está reprimida y va a salir. Entonces, eso quiere decir que tú, no te estoy diciendo esto para jugarte, sino para que reconozcas que tú eres pecador. ¿Por qué? Porque esa es la metanoia, cambio de mentalidad, reconocimiento de la propia condición de pecado. Entonces, si tú reconoces esto, cumples el primer mandamiento de Marcos 1:15, cambiar la disposición mental, reconocerte como pecador, metanoia. Entonces, tu naturaleza está inclinada a eso. El que peca, esclavo es del pecado. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no haya cabida en ellos? Porque no meditan en ella, no la leen constantemente, no la buscan. Y eso le pasa también a los cristianos evangélicos de hoy. Verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham, las obras que hizo fue que obedeció porque creyó, se movió donde estaba, fue a todos los sitios que Dios le dijo, iba a sacrificar a Isaac, su propio hijo. ¿Por qué? Porque creyó. Estos eran unos incrédulos, así que no hacían las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué le dicen a Jesús no somos nacidos de fornicación? Porque ellos no se creían la historia de que María, el Espíritu Santo posó sobre ella y de ahí nació Jesús. Ellos no creían entonces que él era el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que ellos creían? Que bueno, si no es hijo de José, tiene que ser que María fornicó con alguien así. Entonces están lanzando la punta a Jesús diciéndole, nosotros no somos nacidos de fornicación. Obviamente Jesús sí nació directamente de Dios, pero ellos no creían en esto. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mira, hayamos estado hablando en otros videos sobre de que el que peca no la ha visto ni la ha conocido. Yo les expliqué obviamente que es el cuerpo el que desea pecar y lleva cautivo a la ley del pecado a personas que realmente son salvas o personas que están en el llamado. Pero una persona que ha sido salva, que ha sido escogida, no solo llamada, sino escogida, ya ha nacido de nuevo, ya no peca su alma, sino que su cuerpo lo obliga a pecar. Entonces, aquí dice,
vosotros sois de vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, ellos quieren hacer los deseos de él porque ellos no han nacido de nuevo. ¿Y cuáles son los deseos que quieren hacer? Su alma, no solamente su cuerpo, desea el pecado. Se está refiriendo a personas que no han nacido de nuevo. No es un insulto, es una revelación de la verdad para ellos, pero ellos no entendían eso tampoco. Y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, entendamos una cosa. Una persona que no ha nacido de nuevo hace los deseos del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué satánica? ¿Porque está metido en una secta satánica? No, no está metido en una secta satánica. Seguramente muchas de esas personas le invitarían a una secta satánica y le daría hasta repulsión y asco y vería eso como algo desagradable, como algo malo y no querría. ¿Por qué? Porque los seres humanos del siglo XXI, al menos en Occidente, son muy humanistas. El humanismo ha ganado mucho terreno y eso no es del todo malo a nivel social, aunque sí a nivel particular y personal. ¿Por qué? Porque entonces las personas se resisten al evangelio porque creen que son buenas. Sin embargo, la mayor parte de las personas y las personas, sobre todo las personas que no están en el llamado ni han sido escogidas, son satánicas. No son satánicas porque adoren al diablo, no son satánicas porque se hagan un pentagrama en la espalda o porque prendan unas velas negras e invoquen a Satanás. No, son satánicas porque no han nacido de nuevo y como no han nacido de nuevo, su padre es el diablo y los deseos de su padre queréis hacer. O sea, quieren pecar no solamente físicamente, sino almáticamente. El alma de estas personas desea el pecado y ama el pecado. Sí, ama el pecado. Entonces, debido a esto, como el pecado viene del diablo, esas personas son de su padre el diablo. Y esto no lo digo a manera de insulto, no lo digo a manera de, si me está viendo una persona que no sabe nada del evangelio, que es primera vez que ve un mensaje cristiano, no te lo digo como un insulto, te lo digo como parte de la naturaleza. El pecado vino del diablo y el pecado se incrustó en el ADN del ser humano. Eso quiere decir que toda persona que peca con su alma está haciendo la voluntad de Satanás. No es una persona necesariamente malvada socialmente hablando. Todos somos malvados universalmente hablando en comparación con Dios. Socialmente hablando, yo sí te puedo decir que hay hombres que son mejores que otros. Incluso yo he conocido personas, yo que soy un salvo, que no son cristianas y a mí me parece que son moralmente mejores que yo. Son más empáticos que yo, son mejores padres, mejores esposos, mejores hombres socialmente hablando que yo. Pero no son salvos, pues no son salvos. Entonces el humanismo se ha ganado un gran terreno y eso ha traído un gran beneficio social al mundo. Sin embargo, trae resistencia al evangelio porque una cosa es una comparación entre hombre y hombre. Mira, este hombre es bueno en comparación con este otro hombre. Esta mujer es buena en comparación con esta otra mujer. Eso sí puede existir, una tabla moral humana. Pero esa tabla no es la misma tabla que tú vas a aplicar con el tema de la salvación, porque la verdadera tabla con el tema de la salvación, o sea, tú comparándote con Dios, agarramos al ser humano más bondadoso, más empático, más noble del mundo, sea cristiano o no, y lo comparamos con Jesucristo, y ese ser humano es una pobre basura, un miserable, es peor que Adolf Hitler si lo comparas con Jesucristo. Y yo no estoy exagerando con esto. Ya haremos un video para hablar más sobre la santidad de Jesús. Creo que ya hemos hecho algunos hablando de eso, pero uno particularmente, únicamente de eso, para comparar la santidad de Jesús con la del ser humano. Es menos que basura, es menos que un gusano, si se compara el ser humano más noble del mundo con Cristo. Entonces, entre humano y humano sí hay comparaciones de moral, pero esa comparación es una comparación subjetiva, es una comparación errática y es una comparación que no te va a servir en el día del juicio final. Tú no le vas a poder decir a Dios, mira Dios, yo fui mejor vecino que este que es cristiano, yo fui mejor con mis hijos que este que es cristiano, yo fui mejor dándole a los pobres. Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que cumpla las dos demandas de salvación, estar confiando en el buen mensaje, cambiar la disposición mental y estar confiando en el buen mensaje. Entonces, si tú no has nacido de nuevo, tu alma y tu cuerpo desean el pecado. Obviamente, los que han nacido de nuevo, su cuerpo sigue deseando y amando el pecado, pero su alma ya no. Entonces ya no pecan ellos, sino que son cautivos de la ley del pecado que está en sus miembros y son llevados al pecado y pecan. Entonces, eso es lo que ocurre con un verdadero salvado. Su alma no ama el pecado. Entonces, ¿qué dice aquí? Y él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Ya lo leímos, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Ay, mira, yo creo que los mismos obstáculos mentales que tenían esos fariseos los tienen muchas personas el día de hoy. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, y el cual murió?
profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Por qué él dice que si él se glorifica a sí mismo, su gloria nada es? Porque él no estaba escrito en la profecía que él se iba a glorificar a sí mismo, sino que la gloria venía de Dios, y aparte que el que está profetizando es Dios Padre. Jesús también es Dios, pero Jesús se despojó de su deidad y vivió como hombre. Entonces la gloria es la gloria de Dios Padre por el momento. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. ¿Por qué Jesús sí le conocía? Porque Jesús siempre ha sido santo, nosotros no. Nosotros somos pecadores y conocemos a Dios, los verdaderos salvos en parte, y los que no son salvos no lo conocen nada. Los que están en el llamado sientan su presencia, pero no le conocen. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y hoy se gozó. Abraham sabía que Jesús iba a venir al mundo e iba a traer la salvación, iba a morir por los pecados. Y esa revelación también la tuvo porque él estuvo a punto de matar a su hijo Isaac y Dios lo detuvo. Y Dios le dio la provisión. Abraham, de alguna manera, Dios le reveló a Abraham el sacrificio del Mesías. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es Dios. Jesús existe desde el principio. Jesús vive en sí mismo. Jesús es el Todopoderoso. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios. Por eso pudo morir en nuestro lugar y volver a tomar su vida. Si una persona muere por sus propios pecados, porque fue incrédula, no va a poder retomar su vida. El único que pudo hacer eso es Jesús. Y no porque pecó él, lo reitero, sino porque murió por nuestros pecados. Es como si él hubiese pecado, pero en realidad no pecó. Él murió por nuestros pecados. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ay, hermano, qué fuerte está esto, ¿no? Qué fuerte está esto. Bueno, creo que no hay mucho más que decir. Sí, el video se va a poner muy largo, pero es necesario entender que tú lees el Evangelio y vas a entender mejor. Si lees los libros de los 4 libros, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, vas a entender mejor el Evangelio, porque Jesús lo explica de una manera muy tajante, ¿sí? Nos explica nuestra condición como herederos de la naturaleza caída de Adán y nos explica su condición como hijo de Dios y como Dios mismo. Nos explica la diferencia entre él y nosotros. Es tajante, sed perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ¿cómo él le va a pedir a alguien que sea perfecto si él sabe que nosotros tenemos una naturaleza caída? Es como que un profesor te diga, mira, vas a hacer algo y yo te voy a poner 20 en tu examen, o 100 en los países donde el 100 es la nota máxima. Entonces, sí, profesor, dígame, bueno, mira, salta por la ventana y vuela. O sea, no puede saltar por la ventana y volar porque no tiene poderes para volar. Entonces, que Jesús te diga, sed perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, sabes que nunca vamos a ser perfectos. ¿Por qué él habla de eso? Porque él está haciendo una comparativa. Si tú lees todo ese, creo que es, no recuerdo si es Mateo 5, creo que sí es Mateo 5. Si lees todo el capítulo te das cuenta que de una serie de mandamientos, yo tengo un video titulado La justicia de Cristo supera la ley, en el cual hablo de la explicación de ese capítulo, o gran parte de ese capítulo, y ustedes pueden ver que él está pidiendo a los seres humanos mandamientos imposibles, ¿sí? Mandamientos que por más que nos esforcemos nunca vamos a poder cumplir al pie de la letra. O sea, hasta si te enfadas con tu hermano te vas para el infierno. O sea, ¿qué es eso? O sea, no podemos. ¿Y por qué? Porque él está haciendo una comparativa y demostrando su superioridad como un ser moralmente perfecto a nosotros que ni siquiera podemos cumplir con la ley. Él no solamente cumple la ley, sino que su justicia supera la ley. Jesús entonces nos da la respuesta a eso, y aquí también es algo similar. Aquí nos está hablando o sea, que él está por encima de nosotros, pues. Él está totalmente por encima. Él es una cosa que no podemos nosotros cumplir, no podemos ser 100% como él. Los evangélicos tratan de ser exactamente igual a Jesús, pero no se puede. Podemos hacer un esfuerzo por lo más que podamos posible, pero no podemos igualar esa santidad. Entonces, si tú no aceptas que no puedes ser perfecto, tú estás negando la metanoia. Tú estás pensando que el arrepentimiento es no pecar más, y no significa no pecar más, significa reconocerte como un pecador, así como en la parábola del publicano y el fariseo, que el publicano ni siquiera alzaba los ojos al cielo y decía, Dios, se propició mi pecador, y se da golpes en el pecho. Yo he escuchado mucho la frase, arrepentimiento no es darse golpes de pecho, no es algo emocional. Pues sí, sí es darse golpes de pecho, sí es llorar, claro, con corazón sincero, no llorar fingiendo para que los demás me vean. Y sí es emocional, ¿sí? No, pero es que si es emocional no hay un cambio. Mira, el cambio nunca va a ser al 100%, el cuerpo sigue adicto al pecado. Un drogadicto que ha sido salvo, su cuerpo sigue amando la droga y va a tener que orar mucho, va a tener que ayunar mucho, va a tener que pedirle mucha misericordia a Dios y no descuidarse, porque si no el cuerpo lo va a jalar otra vez a la droga. Igual con el tema de la inmoralidad sexual, igual con el tema de... Exacto, todas esas cosas, todos esos pecados que traen adicción, solamente se dejan en una batalla constante durante toda la vida. Si no, tu cuerpo te va a guiar a pecar. Ahora, si una persona que ha entendido el Evangelio, que Cristo pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros, sabe que no se va a ir al infierno, tiene esa paz y ese respiro para luchar con más tranquilidad con el pecado. Sí, también tiene esa paz y ese respiro para descuidarse, dejar de orar un poco, orando menos y cae más en pecado. También puede pasar eso, pero eso ya es un asunto de disciplina.
Y es un asunto que si se descuida viene la disciplina de Dios, viene la vara de la corrección de Dios. Y eso nadie lo quiere y eso no es muy sabroso que digamos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Mira, seguir extendiéndome. Demostrarte que siempre vamos a pecar. El apóstol Pablo mismo lo decía, que la ley de los miembros, la ley del pecado está en sus miembros y lo llevaba cautivo al pecado. Entonces, o sea, ¿qué más te puedo yo referir para darte a entender que siempre vamos a pecar? ¿Qué más te puedo yo referir para que tú entiendas cuál es el verdadero arrepentimiento? Que no es dejar de pecar. El arrepentimiento de pecados, el dejar de pecar, es necesario lo más que tú puedas una vez que has sido salvo, no antes. Si tú quieres dejar de pecar antes de haber sido salvo, procurando ser salvo, esa no es la manera de ser salvo, y estás perdiendo el tiempo y vas a vivir en una santidad extrema lo más que puedas, aunque nunca completa, obviamente sabemos, ya lo hemos dicho, y cuando te mueras vas a ir al infierno y te vas a sorprender. Ese era el lloro y el crujir de dientes, o si en el arrebatamiento te vas a quedar. Hay muchas personas que están convencidas de que llevan una vida santa ante Dios y se van a ir al arrebatamiento, pero no han entendido este mensaje correctamente y se burlan de nosotros, los supuestamente somos los salvos, siempre salvos, y hacen crítica de nosotros. Y nosotros nos vamos a ir, ellos se van a quedar aquí, se van a preguntar, Señor, ¿por qué me dejaste, Señor? Ah, es que sí, estabas en el llamado, pero no había sido escogido, no había sido salvo porque no creíste las 2 demandas de Marcos 1:15. Cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. Así que bueno, está difícil esto. Este mensaje de hoy fue bastante largo, sí. Fue bastante largo, pero era necesario. Lee el Evangelio de Juan, lee el libro de Juan. Es muy nutritivo para el alma, para el espíritu. Así que nos vemos en otro video. Muchas gracias. Bendiciones.